Estamos hablando de devaluación, ajustes de precios, reducción de los subsidios, limitación del gasto. Esas son medidas neoliberales. ¿Cómo encaja eso en un proceso de transición al socialismo? Mira, serían medidas neoliberales si tuvieran un impacto negativo sobre la mayoría de la población, ¿no? Serían medidas neoliberales si tuvieran como consecuencia un recrudecimiento de la pobreza o un aumento del desempleo, ¿no? Y es allí donde está la primera creencia limitante que hay que despejar, ¿no? Porque resulta que la mayoría de estas distorsiones que es necesario corregir son más los efectos no deseados que tienen sobre la mayoría de la población que los objetivos que inicialmente se le atribuyeron. Por ejemplo, al anclaje cambiario se le atribuyó un impacto antiinflacionario, ¿no? Por la vía de abaratar las importaciones, ¿no? Y resulta que hoy en día eso está totalmente anulado. Cuando uno se pone a ver sobre qué dólar se calcula el precio de venta al público de los bienes que nosotros compramos, Por ejemplo, claro, alimentos y medicinas, ropa, calzado, vestido, artefactos electrodomésticos, podemos verificar que no se están calculando los precios con base a la tasa de 6.30, ni siquiera la de 12. Se están calculando con base a la tasa de 50 e incluso del paralelo. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? Que cuando se anunció dentro del régimen de cambios múltiples que muchos de los que inicialmente estaban favorecidos con un dólar a 6.30, luego iban a ser pasados a la tasa de SICAD 1, a la mayoría de los importadores, al ver que tarde o temprano iban a ser pasados a una tasa de cambio mayor, se anticiparon y comenzaron entonces a calcular el precio de venta al público con base en un dólar mayor. Entonces anularon todo el impacto de la medida. Entonces ellos siguen recibiendo un dólar barato, pero siguen fijando el PVP como si tuvieran un dólar caro. Entonces eso para nada benefició a la población. En consecuencia, esa medida de unificación cambiaria lo que va a hacer es cortar de raíz el incentivo que la propia política le ha dado a los especuladores y a los corruptos, ¿no? A los cazadores de renta que siempre buscan la manera de echarle mano al dólar barato para buscar luego la forma de venderlo más caro. De modo tal que eso no es ninguna medida neoliberal, al contrario, es una medida que golpearía a esas mafias para favorecer a la mayoría de la población. Igualmente con los subsidios, mira, tenemos una cantidad de subsidios al Estado, el fisco hace tremendo sacrificio, ¿no? Erogando anualmente millardarias sumas, ¿no? Para subsidiar los alimentos, para subsidiar las medicinas, para subsidiar los combustibles, para subsidiar electricidad, el gas, el agua, y resulta que eso termina estimulando es el derroche, el despilfarro, el contrabando de extracción, ¿no? Porque es tal la diferencia de los precios en la frontera que mientras ese abismo se mantenga, va a ser el incentivo perfecto para que los productos se vayan a la frontera. Entonces se consiguen en Cúcuta, en Bucaramanga, en Pamplona, en las islas del Caribe, en Belén do Pará, en Boavista, pero no se consiguen en Venezuela. Entonces, ¿qué sentido tiene eso si ya llegamos a un punto donde la ineficiencia social de los subsidios es tal que no se justifica que se mantenga? Igualmente con los subsidios a los servicios públicos, o sea, que no provocan, no motivan un uso racional de esos recursos, y vemos cómo ahí sigue habiendo un despilfarro tremendo. Entonces, sería preferible sustituir por subsidios directos a los hogares en condición de pobreza los subsidios a los productos y a los servicios. O sea, es hora de avanzar hacia un esquema distinto para ahorrar buena parte del gasto que se hace. Y lo mismo pasa con la gasolina, que ya lo hemos explicado tantas veces. O sea, ese subsidio, mira, que equivale a un promedio de $60 por vehículo, ¿no? Si uno compara el precio que debería tener la gasolina en Venezuela, si lo compara no tanto con los precios que tiene la gasolina en Europa o en Japón y en los países de Asia o en los Estados Unidos, ¿no? Que es una gasolina muy cara, pero veamos cuánto cuesta la gasolina en países de América Latina que tienen gobiernos progresistas, gobiernos de izquierda, que fijan precios solidarios para el combustible, que no se la fijan al consumidor. Si uno ve cuánto cuesta la gasolina en Ecuador, en el Ecuador de Rafael Correa, en la Bolivia de Evo Morales, en el Uruguay de Tabaré Vázquez, en la Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional, incluso en Cuba, uno se da cuenta que el galón de 3.78 litros cuesta $3.90, o sea, más de $1 el litro. O sea, en promedio, en esos países con gobiernos progresistas, cada vez que una persona que tiene un carro de 60 litros va a una estación de servicio, paga $60. En Venezuela, el que tiene un carro de 60 litros paga 60
litros por 0,097 céntimos, eso es 5 bolívares con 80 céntimos, que es menos de $1 a la tasa de cambio de 6.30. Es decir, lo que en esos países cuesta $60, aquí cuesta $1. O sea, en promedio se recibe entonces un subsidio de $60 cada vez que se va a una estación de servicio, que eso en promedio es una vez a la semana que uno repone el tanque. Si se multiplican $60 por 52 semanas, eso da $3.120 de subsidio anual que no lo recibe el ciudadano de a pie, el que no tiene carro, lo recibe el que tiene carro. Y si uno multiplica $3.120 por 4 millones de vehículos que circulan en el territorio nacional, esos son $12.400 millones que el fisco pudiera recaudar para financiar los programas sociales, para financiar el aumento de los sueldos de los maestros, el aumento de los sueldos de los médicos, de los profesores universitarios, para pagar una mejor seguridad, para modernizar la flota de transporte público. Entonces, estas medidas no tienen nada de neoliberales, aunque aparentemente sean parecidos. O sea, por eso no hay que confundir la forma con el contenido. O sea, son medidas que favorecerían a la mayoría de la población. Los éxitos políticos, sociales, electorales de la Revolución Bolivariana se explican por el modelo de inclusión social, que le otorgó visibilidad, protagonismo, reconocimiento a los sectores populares, pero también por la percepción de bienestar, por la esperanza también de bienestar futuro. En un momento de crisis económica, ¿está en peligro la Revolución Bolivariana en este momento? Sí, yo creo que hay un peligro real, ¿no? Y lo importante es que estemos conscientes de esa amenaza, conscientes de ese peligro. O sea, lo peor que puede pasar es desconocer la existencia de la amenaza. Lo peor que nos puede pasar es desconocer la existencia de ese peligro. Y lo segundo peor es que ante la conciencia de que hay un peligro no hagamos nada, ¿no? Y que nos mantengamos en la inercia o la inacción, o peor aún que lo que hagamos sea para empeorar o para agravar el problema, que termine siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Por eso es tan importante hacer un análisis lo más sensato, lo más honesto de esta situación, para tomar las medidas que es necesario tomar al margen de un debate que muchas veces está prisionero de dogmas de fe, de viejas ideas que no están para nada sintonizadas, ¿no?, con los nuevos tiempos, con este nuevo momento, y donde, como ya lo expliqué antes, es posible que se puedan adoptar un conjunto de medidas que el gobierno tiene al alcance de la mano y que sobre todo no tienen ningún impacto antipopular, todo lo contrario, o sea, permitirían generar la masa suficiente de recursos para que esa inclusión y esa sensación de bienestar que estás comentando no se desvanezca, no se pierda. Si no se hace, si no se toman estas medidas, eso sí estaría en peligro y esa sensación de bienestar sí se pudiera disolver. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Suerte.